Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva entrega de conspiraciones, misterios y crímenes sin resolver en Ceci Juan. Hablaremos sobre un tema muy interesante como es la Área 51. Entrevistaremos a Norio Hayakawa, conocido como un líder mundialmente del movimiento La Verdad del Área 51, comenzando en los primeros años de los 90. En aquellos años, él propuso la teoría de la conspiración secreta gubernamental sobre la Área 51. Su teoría fue conocida que un gobierno secreto mundial usaría tecnologías del Área 51 para crear un pánico mundial y dramatizar una escena de la amenaza falsa espacial. Norio comenzó su investigación sobre los ovnis en 1961 y en 1990 estableció un grupo, la Red La Gente de la Inteligencia. Hoy, que es director, se llama Civilian Intelligence Central. Es una página que podéis encontrar en Facebook, también lo podéis encontrar en Facebook como Norio Hayakawa, y también es director del sitio de comunicaciones más grande como es el Área 51. Él es el director de comunicaciones. Digamos que en esta entrevista hablamos sobre estos gobiernos ocultos en la sombra, qué tecnología se usó durante la operación Paperclip, 1000 científicos nazis que vinieron a Estados Unidos para preparar también lo que es el proyecto MKUltra, etcétera, ¿no? Digamos que Norio Hayakawa nos reveló una serie de detalles bastante impactantes que, digamos, ni en mi vida he escuchado tal cosa como dijo él. Os recomiendo que escuchéis esta entrevista, que toméis nota de cada cosa que vaya diciendo porque os dejará impactante, os dejará impactado. Es decir, es como una dinamita dentro del mismo hoyo, es decir, te quedarás impactado, impresionante. Bueno, pues con esta introducción, Ceci Juan da paso al nuevo programa y a la entrevista de hoy. Un abrazo muy grande y espero que disfruten de los programas que se hacen con todo el esfuerzo, con toda la voluntad. Importante, como digo, no se busca ego, sino informar y divulgar. Ese es nuestro objetivo. Un abrazo muy grande, Ceci Juan, para todos los oyentes que nos oyen mundialmente. Un abrazo para todos los continentes. Muchas gracias y que disfruten el programa. Hola a todos y bienvenidos y muy buenas a Ceci Juan. Hoy aquí vamos a charlar sobre el informe Roswell, caso ocurrido en 1947. Vamos a hablar también sobre las bases secretas de Dulce y vamos a hablar de la Área 51. Y vamos a contar con un invitado muy especial. Él es Norio Hayakawa. Norio, bienvenido, muy buenas noches a este programa. Muchas gracias por atender la llamada desde España, Europe. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias por esta oportunidad de aparecer en tu programa. Muy interesante parece, y estoy, muy agradecido por ti. Es un gran honor estar aquí en este momento contigo y con las personas de España. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría que me hableses sobre tu trayectoria en el tema de la Área 51, sobre el puesto que ocupas, que es director de comunicaciones de Área 51. Explícanos un poco, Norio, acerca de lo que has hecho durante estos años y qué nos puedes contar de lo que has vivido en primera persona, porque es importantísimo para los oyentes que sepan quién es Norio, porque Norio Hayakawa es un personaje muy conocido en el mundo de la ufología. Incluso tengo que decir que hoy, navegando por el internet, se ha citado en un artículo a Norio sobre un vídeo, algo del Japón que Norio habló, creo que está ahí en la página y me sonó muy interesante. Pero Norio,
pongámonos al día. Cuéntanos cómo comenzaste en este mundo de la ufología. Bueno, pues yo nací y crecí en Yokohama, Japón, en 1944 y cuando estaba creciendo allí, mi padre nos contaba su avistamiento de un objeto muy interesante una noche, posiblemente y probablemente en 1947, un verano en ese año. Mi padre, que estaba pescando en la bahía de Yokohama, Japón, vio un objeto muy brillante y de color verde y estaba flotando, o sea, mejor dicho, estaba, maniobrando, ¿verdad?, sobre la bahía, y nunca miraba ese tipo de fenómeno, aunque estaban pescando en ese mismo lugar por muchos años. Y en aquel entonces, en esa noche, en 1947, ese verano, fue sorprendido mi padre por su avistamiento de ese objeto que nunca vio a pesar de muchos años de pescar allí en las noches. Y por eso yo crecía conociendo esta historia que mi padre solía decirnos a mi madre y yo cuando estaba creciendo como un niño. Y por eso es el empiezo de mi interés en ese tópico de platillos voladores, porque en aquellos entonces no había el término UFO o objeto volador no identificado, nomás tenía una palabra, platillo volador. Y en 1961, cuando estaba en la escuela superior en Yokohama, Japón, yo resumí el interés en los ovnis, porque a ese entonces, en 1961, la palabra ovni, objeto volador no identificado, fue aceptado como una palabra muy popular, y por eso yo comencé a ingresar en grupos como APRO o NICAP de Estados Unidos, y recibí muchas revistas de esas organizaciones, y en 1964 mi vida cambió, porque un día en el mes de abril de 1964 me sorprendí leer un artículo en el periódico de Japón en inglés. La nueva asombrosa de Nuevo México, es decir, un avistamiento de oficial de policía en Nuevo México, en un pequeño pueblo de Socorro, Nuevo México. Esta nueva era del avistamiento de ese oficial policial, Lonnie Zamora, quien reportó que vio un objeto como oval, un objeto oval metálico, enfrente de como 100 metros enfrente de él, en el desierto. Y ese ocurrimiento, ese incidente, es muy famoso en el mundo, es conocido
como un avistamiento de Lonnie Zamora. Y este acontecimiento me cambió y empecé a tomar el estudio de ovnis en serio desde aquel entonces y hasta ahora. Entiendo. Entonces, Norio, me ha parecido muy interesante lo que has comentado. Ese caso, el caso Socorro, curiosamente, lo he descubierto hoy estando por el internet buscando casos de New México, y después lo comentaremos más ampliamente. Pero vamos a comenzar con uno de los casos que siempre se menciona cuando se habla de ufología, ¿no? Que es el caso Roswell, ¿no? Ocurrido en el año 1947, justo en este año que estabas tú comentando del caso de tu padre, ¿no? Bueno, la historia de Roswell, ¿no? Pero para repasar Roswell vamos a retroceder a lo que es la historia del origen de la ufología, cuando comenzaba un 25 de junio de 1947, un mes antes de lo de Roswell, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold reportó haber visto varios objetos que volaban cerca del monte Rainier, Washington DC. Y de eso nació lo que es el llamado término platillos volantes. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre lo de Kenneth Arnold, Norio? ¿Qué puedes decirnos sobre este piloto? Bueno, ese incidente del 24 de junio de 1947 es prácticamente el comienzo de los platillos voladores, la historia moderna de los platillos voladores, y bueno, pues es muy importante. Sin duda alguna, Kenneth Arnold, el piloto, vio estos objetos, estos 9 objetos volando sobre la montaña de Rainier en Washington, el estado de Washington, no en Washington DC, pero el estado de Washington, que es el oeste de Estados Unidos, noroeste, ¿no? Y bueno, este incidente de Kenneth Arnold abrió un capítulo inicial de la historia de asombrosa de los ovnis, prácticamente. Pero no es decir que todas las cosas comenzaron en 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold, pero antes de él había muchos otros reportajes de avistamientos de objetos antes de él aún. Algunas personas dicen que aún en los 1940s, 1930s y hasta aún en la historia del mundo había reportajes de los avistamientos de objetos curiosos reportadas en muchas publicaciones o libros antiguos también, ¿no? Y por eso, de todo modo, la importancia del avistamiento de Kenneth Arnold era que es el principio de la historia mundial de ovnis, prácticamente. Pero la cosa que quiero decir es que el avistamiento de Kenneth Arnold no era avistamientos de discos, era avistamientos de objetos que tuvieron la forma de triangular más o menos, y no de no discoides, ¿no? Era más como una manta o de rayo de manta, o sea, triangular o de forma delta. Y es verdad, pero de todo modo, a pocos días después, era el 24 de junio, pero en julio de ese año comenzó muchas
otras apariencias de estos objetos. Y mundialmente famoso el incidente en Nuevo México, el 7 de julio, bueno, es llamado el incidente de Roswell. Sí. Efectivamente, Norio. Efectivamente, ahora vamos a comentar este tema. El caso Roswell se inicia el 7 de julio de 1947, cuando un granjero llamado Mac Brazel halla lo que es unos restos dispersos por el rancho cerca de Corona, México. Y dicen, según lo que yo he leído, que llama al sheriff el mismo día. Y eso, según lo describe Mark Brazel al Roswell Daily Record en su edición del día 9 de julio. Pero aquí es curioso una cosa, es que yo he leído que llama al sheriff el 5 de julio y estoy seguro que ese es un dato que lo han publicado mal. Norio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué pasó realmente aquel día? ¿Qué nos puedes especificar de lo que tú sabes? Bueno, bueno, de todo modo, es importante entender que el día del ese incidente de Roswell era durante los fines de semana del julio, pero por eso no era el día 7, es posiblemente el cuarto o quinto día de julio, pues había un accidente de aterrizaje de un objeto cerca del rancho de Mac Brazel, pero nosotros en este momento no podemos decir lo que pasó exactamente. Un objeto involucrado en un accidente, bueno, pero no sabemos exactamente si era un accidente involucrando unos alienígenas o un accidente de parte del gobierno, y por eso la única cosa que nosotros sabemos seguramente es que alguna cosa bueno, chocó en este desierto cerca de Roswell, y la fuerza de los militares llegaron inmediatamente para como se dice, erradicar todas las evidencias de alguna cosa allí en el desierto, y vinieron muy rápidamente y bueno, y esos días, pues seguro, nosotros no podemos ver ni un pedacito de estas materiales. Y the bottom line, la línea más verdadera, es que nosotros no sabemos lo que pasó. Eso es sorprendente, es muy sorprendente lo que acaba de decir, porque entonces estaríamos hablando que otro tipo de sitios gubernamentales sabría más sobre, digamos, lo que pasó realmente. Eso es lo que quiero añadir. Pero, Norio, Mark Brazel halló una cosa que es llamada geoglífico. ¿Qué se pudo averiguar de ese objeto? ¿Y qué palabras contenía exactamente este objeto? ¿Se sabe exactamente lo que contenía ese geoglífico o no se ha sabido hasta ahora? Bueno, es una cuestión muy difícil contestar porque no he visto una foto de los que aparecen con jeroglífico. Y por eso hay muchas cosas que no es entendido por el público, y hay muchos rumores de estas cosas, y desafortunadamente la cosa que sabemos es que alguna cosa
cayó desde el cielo, pero no necesariamente del espacio de afuera, de otro mundo, y por eso es una cuestión muy interesante. Algunas personas dicen que el militar de Estados Unidos estaban experimentando con unas cosas como un avión experimental que dice que como los aviones de alas, ¿no? Que los alemanes han experimentado en Alemania en los 1930s y primeros años de los 40s. Y algunas personas dicen que Estados Unidos agarraron esos científicos e ingenieros de Alemania inmediatamente después del fin de la Guerra Mundial, es decir, en 1945, y en este programa de operación Paperclip, Estados Unidos convidaron muchos, como cientos de científicos e ingenieros de Alemania, y convidaron a esos científicos en este estado, el Nuevo México. Y bueno, pues los cohetes, el desarrollo de los cohetes estadounidenses, bueno, son resultado de la venida de los científicos alemanes aquí en Nuevo México, y por eso es posible que en 1945, 46 y 47 muchos experimentos fueron conducidos por Estados Unidos, los militares de Estados Unidos, y con cooperación con los recientemente llegados a científicos de Alemania, inmediatamente del fin de la Guerra Mundial Segunda, ¿verdad? Pero en cuanto a este tema de Roswell, es una cosa muy controversial, y para mí es muy difícil contestar a las preguntas. La única cosa que puedo decir es que alguna cosa bueno, cayó del cielo y aterrizó en ese lugar en este día 4 o 5, el 5 de julio de 1947, no sé exactamente, pero el gobierno de Estados Unidos, bueno, no quería hablar de ese incidente, y inmediatamente aparecieron artículos en el Roswell Daily, como se dice, el periódico Roswell Daily Record, diciendo que lo que aterrizó accidentalmente en ese entonces era un proyecto militar de los Project Mogul, involucrando, sí, pero realmente cualquier cosa es posible en cuanto a mí. Bueno, pues no estoy negando de ningún modo que alguna cosa del espacio o los alienígenas vinieron aquí, pero personalmente estoy diciendo que es muy difícil entender el concepto de una cosa avanzada del espacio afuera. Se involucraban en un accidente, ¿no? Con la tecnología superior del espacio de afuera. Es muy difícil entender para mí alguna cosa aterrizando después de un accidente. Norio, has hablado de los nazis, y curiosamente uno de los jefes de la NASA era nazi, ¿no? Entonces es muy interesante lo que has comentado, porque sabemos que los americanos necesitaron la ayuda de los nazis para sus tecnologías, tanto extraterrestres
como en proyectos tipo Mind Control, MKUltra, ¿no? Sabemos que se insertó, lo más seguro, un tercer Reich en los Estados Unidos de América, contando con la participación de Joseph Mengele, que no murió, contando con la ayuda de Adolf Eichmann, que lo capturaron a través de esa falsa bandera que se montó en Mossad, y bueno, etcétera, etcétera. No olvidemos que muchas cosas del tema Roswell han sido ocultadas, ¿no? Por ejemplo, ya desde el principio no creyeron la versión de las fuerzas aéreas porque estaban ocultando algo. O por ejemplo, también se preguntó a la gente, ¿es que el gobierno norteamericano y la CIA qué papel jugaron en la trama de Roswell, ¿no? O por ejemplo está el tema de la operación secreta llamada Proyecto Magnum, ¿no? Pero lo que es muy interesante de aquí es que de aquí se lió una muy grande, es que el gobierno norteamericano hizo muy mala actuación porque no sabía qué tenían que hacer con el tema Roswell. Entonces, Norio, acerca de los nazis, tanto la relación que han tenido los nazis con los americanos, ¿tú crees que estos científicos nazis han estado detrás del tema Roswell? ¿Puede ser que ellos hiciesen eso para fabricar una falsa bandera y manipular a la gente a través del mind control? Oh, bueno, es posible porque los nazis, los científicos nazis, estaban experimentando con muchas cosas durante la Segunda Mundial, por ejemplo, como las técnicas de control de la mente, las técnicas de dispersión de información o desinformación. Eran expertos en esas técnicas, pero además yo creo que los nazis, científicos nazis, experimentaron como en 1930 y 40, primeros años de 40, experimentaron en crear prototipos de objetos triangular y usando los engines ¿cómo se dice? Ramjet engines que producía la velocidad de 600 millas por hora usando el Ramjet engine. Pero además algunas personas dicen que los nazis tuvieron el conocimiento de discos voladores de muchos tipos, pero es muy difícil buscar pruebas definitivas de esa cosa. Entonces estoy diciendo de discos voladores de los nazis, pero la cosa que nosotros podemos confirmar es definitivamente la experimentación en aviones de forma de alas, simplemente alas, no flying wing. Y por eso es posible, pero no estoy negando ninguna cosa, porque la presencia de los científicos nazis en Nuevo México es muy importante, porque muchos de los científicos nazis vinieron aquí en el estado de Nuevo México después de la Segunda Mundial, y muchos fueron transferidos a White Sands Missile Range, y muchos otros científicos fueron transferidos a Los Álamos, laboratorio nacional muy importante. Y yo creo que esos científicos estaban enfrente del desarrollo de estudio de genéticas y estudio de otras cosas, ¿no? De muchas cosas. Por ejemplo, Norio, dos cosas que me sorprenden. Una es que la CIA
dijo que no había ninguna amenaza de ovnis. ¿Cómo es posible que la CIA dijese eso en un comunicado? Y que incluso la CIA, para distraer, que esto está constatado, a las masas, mostró dos informes para confundir a la gente y proteger el mejor secreto más guardado. Eso del avión espía U-2. Me imagino que conocerás el tema del avión espía U-2, que fue bastante conocido antes de dar paso al tema también de la falsa autopsia, aquel vídeo tan famoso que salió de Roswell también. Bueno, pues el CIA fue establecido en 1947, el mismo año del incidente de Roswell, el mismo año en cual NSA o the National Security Agency, Agencia Nacional de Seguridad, fue también establecido en ese mismo año, 1947, y yo creo que no era coincidencia. Y comenzó el cover-up, comenzó a ocultar el gobierno muchas cosas, comenzando con ese año 1947. Sí, cover-up, encubrimiento del gobierno. Y por eso crearon la CIA justo en este año con la excusa, ellos dijeron, de recabar todos los casos UFOs, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a un tema, Norio, porque vamos a hablar de la Area 51, la Area 51. Y bueno, para ponernos al día, ¿qué cosas están pasando ahora mismo en la Area 51? En la Area 51, situada en el estado de Nevada, es una base militar muy expansiva, y estos días están aumentando en su área, aumentando en los programas secretos, y lo que están haciendo en este momento es los programas militares más avanzados en el mundo en cuanto al sistema de la guerra, usando las aviónicas y otras tecnologías, usando también el desarrollo de plataformas controladas remotamente. Llamamos como UAVs, vehículos aéreos sin tripulación. Pues, ¿me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Es muy interesante porque de la Área 51 se han hecho películas, se han hecho videogames, se han hecho documentales, pero de primera mano tú conoces bastante bien la Área 51, la Área 51, y me encanta lo que dices, porque la Área 51, me acuerdo yo, uno de los mejores documentales que hizo Jesse Ventura cuando intentó acceder, dice eso es zona prohibida, lo pone en el famoso cartel, dice que si accedes ya eres hombre muerto, porque tú no tienes el permiso de los gobiernos. Bueno, pues hay muchas cosas que no sabemos sobre Área 51. Como he dicho, en este momento existen como a lo menos de 1,800 empleados hasta 2,200 empleados trabajando en las cosas secretas en este momento, conducidas por una docena de compañías de defensa americana, inclusive por ejemplo de Raytheon, la compañía de Northrop, la compañía de Lockheed, y una docena de compañías están presentes en este Área 51. Y hay un rumor falso que están flotando, que no hay nada, ya no hay nada en Área 51, y el 51 está cerrado, y otros rumores sin no fundación. Pero la realidad que esa base está allí y está viva, esta base, y hacen muchas cosas. La cuestión grande es
¿hay una tecnología extraterrestre en Área 50 o no? Es una cuestión que muchas personas tienen interés, ¿verdad? Y este rumor comenzó con esta persona de Bob Lazar. Sin Bob Lazar, o sin la apariencia de Bob Lazar en 1989, nadie en este mundo sabría de Área 51. Por eso este señor Bob Lazar es definitivamente una persona muy importante en cuanto a la Área 51. Y la cosa es que, algunas personas dicen que Bob Lazar era un agente del gobierno, haciéndose como un desinformador de Área 51, pero nosotros no sabemos seguramente si existe o no las tecnologías alienígenas en Área 51, pero es una cuestión muy popular. La única cosa que yo sé personalmente es la personaje de Bob Lazar es real. Yo personalmente tuve una entrevista con él a lo menos de 3 veces. En 1990, 1991 y 1993. En 3 ocasiones yo encontré al señor y mi opinión es un científico sin duda alguna o ingeniero que sabe muchas cosas de las tecnologías militares y tuvo conexión con Los Álamos, los laboratorios nacionales Los Álamos y definitivamente Bob Lazar es una persona muy significante. No estoy diciendo que todas las cosas que dijo este señor es verdad o no, o intencionalmente creó estas historias de los alienígenas allí, no sé, pero todavía tiene muchos trabajos con el gobierno, con las compañías de defensa. Aún en estos días está en Michigan y están haciendo obras para el gobierno. Y esto dice que, y también el año pasado, Bob Lazar, fue apuntado por la compañía de Raytheon como un avisor o advisor. Y por eso estas cosas me indican que Bob Lazar es un científico o ingeniero que sabe muchos de las tecnologías militares y por eso el gobierno quiere continuar trabajando con su ayuda en algunos proyectos secretos. Sí, lo que dijo Robert Lazar sobre el famoso interior del S-4, ¿no? Curiosamente lo han acusado a este señor de que es un agente doble, que no se cree nada de él, pero bueno, nos has confirmado que tú lo has conocido en 3 ocasiones y eso verifica que el señor Lazar es un personaje que existe, que también es un científico, que sabe mucho. Entonces es muy importante la información que has dado ahora. Por ejemplo, vamos a preguntarte, ¿cuál es la verdad sobre la situación en Dulce, New Mexico, ahora en la actualidad? Bueno, es un tópico favorito mío, la alegación de la existencia o no de una base subterránea en Dulce, Nuevo México. Bueno, pues muchas personas en muchas partes del mundo no saben que el estado de Nuevo México es parte de Estados Unidos y no de México, pero de todo modo, en cuanto a las alegaciones de la existencia de una base subterránea en Dulce, Nuevo México, es una cuestión que todavía
no podemos la contestación definitivamente, pero bueno, pues el pueblo de Dulce existe y cualquier persona puede visitar a ese pueblo de población de no más simplemente como 2.080 personas. Es un pueblo muy pequeño que pertenece a un tribu indígena, los indios de los apaches de Jicarilla, se llaman ellos los apaches de Jicarilla, y el pueblo de Dulce es parte de esa reservación muy grande indígena que Estados Unidos dejaron establecer en los primeros de los 1900. Antes allí no era Dulce, pero era una comunidad hispana, se llamó Agua Dulce. Agua Dulce era el nombre verdadero de este lugar dulce. Y antes del establecimiento de las reservaciones indias de los apaches de Jicarilla, Estados Unidos, bueno, no había los indios allí, solamente vivían los rancheros de los descendientes de los hispanos que comenzaron como en 1500 estableciéndose allí los ranchos, y fueron descendientes de los españoles que vinieron a este estado de Nuevo México, y sus descendientes comenzaron a establecer ranchos y de los ganados, ¿no? Y eran muy buenas. Pero después del establecimiento de la reservación india de Jicarilla Apache por Estados Unidos, bueno, no existía Dulce, pero solamente Agua Dulce. Y hoy día la gente en Dulce, Nuevo México, la mayoría de la gente son indígenas, ¿no? De apaches, y comenzando en el año 1967, un acontecimiento muy misterioso y muy sorprendente tomó lugar. Es decir, en diciembre de 1967, el gobierno estadounidense causó una explosión nuclear. Solamente 22 millas suroeste de Dulce. Y esa experimentación se llamó el proyecto Gas Buggy, y Estados Unidos por la Comisión Atómica. Empezaron a experimentar y diciendo que ellos van a causar esta explosión nuclear subterráneo simplemente para ayudar a la gente allí, para facilitar el fluyimiento del ¿cómo se dice? Gas natural, para hacer beneficio a la gente allí. Pero lo que pasó es, y el gobierno sabían esto, y es decir, la radiación escapó siguiendo esa explosión nuclear allí, y empezó a causar problemas desde como 1970. Muchas personas allí, comenzando en los 70s, se enfermaron, y muchos animales ganados fueron afectados. Pero es una cosa muy interesante tocante a Dulce, Nuevo México. Y coincidentalmente, en el medio de los 70s, allí, un acontecimiento muy misterioso
tomó lugar, es decir, la mutilación misteriosa de cientos de ganados allí, y se llaman en inglés los incidentes de mutilación de las vacas allí. Y comenzaron así el rumor de que los alienígenas crearon una base subterránea con la cooperación de Estados Unidos, y crearon una base gigantesca a 1 milla subterránea de la Mesa Archuleta, junto al pueblo de Dulce, ¿no? Y así, allí, en esa manera, empezaron el rumor o esta idea de que hay una base subterránea conducida por el gobierno de Estados Unidos y los alienígenas, y experimentando en crear las entidades híbridas están experimentando en creación de híbridas de muchas clases, y por eso así es el rumor. Pero la cuestión básica es: ¿existe o no tal base subterránea en Dulce hoy? ¿Sí o no? Es una cuestión que yo he estudiado por muchos años, comenzando con 1988. Desde 1988 yo he adquirido muchas informaciones sobre este tema, y en 1990 yo acompañé un equipo de televisión de Japón a visitar a Dulce en el marzo de 1990, y nosotros, como 9 personas en este equipo de televisión japonesa, ¿no? Visitamos a Dulce y empezamos a entrevistar a la gente de Dulce, y entrevistamos como a lo menos 20 personas de Dulce, y estaban apuntando el micrófono en la calle de Dulce, ¿no? Pero súbitamente fuimos detenidos por el policía, jefe de policía, con las luces en el vehículo patrullador, ¿no? Y nosotros fuimos muy sorprendidos, y el jefe de policía Dulce detenió a nosotros, y no fuimos arrestados, pero el jefe de policía nos dijo que nosotros tenemos que ir a la oficina y preguntar lo que estábamos haciendo. Pero la cosa interesante es, después de 1 hora de detención allí por el jefe de policía en su oficina, yo hice una pregunta al jefe de policía. Estábamos haciendo alguna cosa ilegal por entrevistar a la gente en la calle de Dulce, y no quería contestarnos a nuestra pregunta. Y finalmente yo hice una pregunta a este jefe de policía de Dulce. La cuestión: ¿existe o no una base subterránea de alienígenas aquí en Dulce? Y su contestación, muy interesante o muy peculiar, era: bueno, no voy a contestar a esa pregunta.
Y esa es la contestación. Era. Madre mía, es que encima le han detenido por hacer un reportaje tan simple. Y me pregunto yo, ¿qué interés tendrían en detenerles? Entonces, la teoría que saco yo, por ejemplo, aquí puede ser que al saber que estabais sacando a lo posible en este vídeo cosas que nunca han salido en ningún reportaje, pues dicen, vamos a por estos señores, les decimos fuera que no puedan grabar porque la base dulce o el festival y estos temas pues implican a los gobiernos, y si sacan eso en televisión, imagínate, Norio. Te quería preguntar, tema mutilado de ganado, ¿no? Por ejemplo, lo has mencionado, se habló del famoso tema del chupacabras, no sé si lo habrás oído. El tema del chupacabra es que se comía la carne de los animales, era un animal muy diabólico, ¿no? Entonces se habló de que esos animales andan matando a vacas, animales, a todo tipo de animales. La cuestión es, ¿tú crees en el tema de que el chupacabras estaría detrás de esos tipos de fenómenos misteriosos? Bueno, es un tema muy interesante. Bueno, estoy convencido que definitivamente hay experimentaciones en crear algunas cosas, posiblemente como parece chupacabra o no sé, pero los Álamos, los laboratorios nacionales de los Álamos en Nuevo México, aquí en Estados Unidos, tiene un programa muy avanzado en biogenéticas y el DNA y biogenéticas, y por eso no estoy sorprendiendo, no es una sorpresa de que si existe un programa de crear o experimentar con varias partes de los animales y tratar de crear alguna cosa, o posiblemente experimentando en crear la guerra biológica que requiere las químicas y otras cosas involucrando el sistema de la guerra biológica, ¿no? Y por eso es posible que no existe la base de alienígenas, pero posiblemente existe un base de gobierno estadounidense secreto, en secretas operaciones, una base no tan grande, pero una base posiblemente subterránea, o posiblemente colocado en un rancho muy cerca de Dulce, y ocultando esas experimentaciones biológicas usando partes de las vacas o usando partes de los órganos de otros animales, y experimentando en el sistema de las armas biológicas y químicas allí, y durante creando una historia de los alienígenas para distraer a la gente y para crear unas historias de los alienígenas y causar ridículo en el segmento de público. Es muy posible. No sé que entiendes lo que estoy diciendo, pero sí, entiendo perfectamente, Norio, te entiendo, porque bueno, es una posibilidad, porque yo conozco a un señor, Greg Valdés, aquí en Albuquerque, Nuevo México. Greg Valdés es uno de los hijos de señor Gabriel Valdés, que era un jefe de patrulla estatal de Nuevo México, en cargo de todas las regiones de Dulce por muchos años, porque el señor Gabriel Valdés fue apuntado por el Estado de Nuevo México en 1974 por el gobernador, que estaba diciendo que
los acontecimientos de las mutilaciones de las vacas es una cosa muy seria y afectando muchos rancheros allí cerca de Dulce. Y por eso apuntó a este señor, Gabriel Valdés, para investigar como un policía estatal de Nuevo México, averiguar lo que pasaba allí, y el gobierno de Nuevo México le dio una casa allí en Dulce, aunque él no era un indio, no era apache, era hispano, ¿no? Pero es Estado de Nuevo México, le dio todas las cosas y apuntó a él para investigar estos ocurrimientos misteriosos de las mutilaciones, las muertes de las vacas, y también el rumor de la apariencia de los ovnis o apariencia de las luces misteriosas que fueron reportados por los residentes en ese mismo esos años, ¿no? Y así empezó la investigación del policía estatal de Dulce. Era único policía apuntado por el Estado de Nuevo México para averiguar los incidentes en Dulce. Y después de como 25 años de la investigación, ese señor Gabriel Valdés, su conclusión fue que las mutilaciones misteriosas de las vacas allí en los ranchos en Dulce eran real. Él investigó a lo menos 200 casos de mutilaciones de las vacas allí. Y también él vio muchas luces misteriosas allí por las noches en Dulce. Y también él vio muchos helicópteros militares que aparecieron al mismo tiempo en las afueras, en los contornos de Dulce, Nuevo México. Y su conclusión, después de haber trabajado oficialmente como investigador oficial, su conclusión era, el gobierno era lo que causaba todas las mutilaciones de vacas, y el gobierno era lo que hicieron aparecer las cosas que aparecieron como ovni o como discos voladores. Y después de su retiro del policía, siguió investigar el misterio del Dulce, y desgraciadamente en 2011 el señor Gabriel Valdés se falleció súbitamente un día en agosto de 2011. Y ahora la única persona que puede continuar la investigación y está haciendo en este momento es el hijo del señor Gabriel, se llama Gregorio Valdés. Uh-huh. Y él también se hizo un policía estatal. Pero en este momento no están trabajando como policía, pero están haciendo otras cosas. Pero Greg Valdés decidió que el tópico del misterio de Dulce es muy importante, y decidió continuar las investigaciones. Y aún hoy día, está en investigación. Hoy día todavía, Juan, uh-huh, hay reportajes de avistamientos de objetos misteriosos, brillantes,
en el dulce. Y por eso estoy diciendo que el tópico de Dulce Nuevo México es uno de los tópicos más importantes en ufología estos días, porque en cuanto a Roswell, en Roswell era cosa de 1947 y ya no hay nada en Roswell excepto un museo de OVNI allí, pero en cuanto a Dulce Nuevo México es más interesante porque las cosas están pasando aún estos días. Hay muchos reportajes de avistamientos de las luces misteriosas y avistamientos de vez en cuando de los helicópteros militares de origen que nosotros no sabemos. Bueno, pues estas cosas todavía están pasando en Dulce, y por eso es la diferencia entre Dulce Nuevo México y Roswell. Dulce Nuevo México es el lugar donde aún ahora hay avistamientos. La mayoría de la gente de Dulce Nuevo México saben o conocen parientes o amigos que tuvo experiencia de ver objetos misteriosos, y por eso es un tópico que me interesa mucho, y yo estoy viviendo solamente 3 horas de Dulce Nuevo México. Estoy viviendo aquí en Río Rancho, junto a la ciudad de Albuquerque, pero desde aquí, por manejar el carro, un coche, simplemente 3 horas hasta Dulce. Y por eso de vez en cuando yo mismo visito a ese lugar. Por ejemplo, Norio, según declaraciones de Tomás Castello, un antiguo oficial de seguridad de la base Dulce, afirma que en esa base viven humanos que son como reptiles alienígenas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Esto es cierto lo que está diciendo este antiguo oficial? Bueno, en cuanto a la alegación de Tomás Castello, es una cosa, es muy de tradición oral, que apareció en los medios del 1980. En los 80 comenzaron esas historias de Tomás Castello, pero desgraciadamente no hay ninguna documentación oficial de la existencia de Thomas E. Castello, pero su historia es muy interesante. Dijo que eran una persona oficial de seguridad de la base, y en los 1900, comenzando como en los 70s, ¿no? Y el Tomás Castello dijo que en esa base existe los humanos que fueron secuestrados por los alienígenas con la cooperación del gobierno de Estados Unidos, y esos humanos fueron pues Tomás Castello es un personaje alegadamente que existía, pero confirmado por algunas personas. Por ejemplo, una persona que confirmó la existencia de Tomás Castello es Tal Levesque. Tal Levesque existe en estos días en California, y según el testimonio de Tal Levesque, o que tuvo un otro nombre de Tal, o Jason Bishop, él me dijo
en los 90s, en 1990s, y vino a mi casa en Los Ángeles. Yo vivía en ese entonces en Los Ángeles, en 1990, y tal vez vino a mi casa y me dijo que conocía al señor Thomas Castillo porque juntos fueron trabajando en Santa Fe, Nuevo México, en 1977 o 78, y así conoció Thomas Castillo. Bueno, pues ambos, tal vez, y Thomas Castillo estaban trabajando en una compañía privada en Santa Fe, haciendo una obra de seguridad, ¿no? Y un día, Thomas Castillo dijo tal vez que era un oficial de seguridad en una base secreta subterránea que se llama Dulce, Nuevo México. Y así comenzaron las alegaciones de la base, pero bueno, hay muchas cosas que nosotros no hacemos probar seguramente. Por ejemplo, Thomas Castillo dijo a mi amigo tal vez que en 1979 había una batalla en la base subterránea de Dulce involucrando una tropa de la Fuerza Delta de Estados Unidos, ¿no? Y los grises en Dulce, en esta base. Había una conflagración o una batalla, no sé por qué, pero en esa batalla, alegada batalla, murieron 66 soldados americanos, y esta cosa tomó lugar según la historia de Thomas Castillo y según la historia de otra persona, como se dice, el Phil Schneider. Este incidente tomó lugar en 1979 en la base subterránea de Dulce. Pero la cosa es que es muy difícil buscar una prueba concreta de ese acontecimiento. Sí, hay, a pesar del rumor, hay unas personas en Dulce que pueden confirmar que en 1979 había un incidente allí en Dulce en que la parte de la gente que vive en norte de Dulce, muy cerca de la Archuleta, de la mesa Archuleta, fueron dichos por oficiales de Dulce que tienen que evacuarse de las casas allí. Pero es muy difícil encontrar las personas que quieren hacer testimonio de eso. Pero la batalla, alegada batalla entre las tropas Delta, Fuerza Delta de Estados Unidos y los alienígenas, no comenzaron con Thomas Castillo ni por el Phil Schneider. Esta historia comenzó por la boca de Bob Lazar. Era Bob Lazar que inició este acontecimiento cuando en 1989, cuando apareció en el programa de las nuevas en Las Vegas, Nevada, él dijo que en 1979 había una batalla entre los grises y la tropa especial de Estados Unidos, y esta batalla tomó lugar en una base subterránea. Pero Bob Lazar nunca dijo que el lugar era
bajo de Área 50 en Nevada o en Dulce, Nuevo México. No dijo nada de Dulce, pero en 1995 apareció un personaje de Phil Schneider que dijo en los muchos lugares, en conferencias, por la primera vez, apareciendo en 1995, y empezó a decir que en 1979 había esta batalla en Dulce, en la base subterránea de Dulce, y murieron 66 soldados americanos en esa batalla. Estas cosas son muy fascinantes. Las cosas fascinantes, no sabemos si son imaginaciones de las personas que crear esta historia, que querían crear esta historia, o sea verdadera. Nosotros no sabemos porque nosotros no tenemos pruebas concretas de este acontecimiento. Y mi opinión es que hasta conseguimos unas pruebas documentales de esa alegación de la batalla de Dulce en 1979, nosotros no podemos decir sí o no que existía tal batalla allí. Y verdaderamente es mi opinión, señor, en este momento. Y yo soy una persona que no quiero negar a cualquier cosa, pero no puedo confirmar esas cosas al mismo tiempo. También, Nurio, los Estados Unidos de América tienen muchas bases militares en toda América, pero este tipo de bases tienen niveles subterráneos, ¿no? Exactamente, ¿de qué niveles estaríamos hablando? Bueno, pues es un sentido común, especialmente después de los 1970s, especialmente, que con la llegada de la tecnología de satélites, ¿no? Estados Unidos decidió que las bases militares tienen que tener un nivel subterráneas para escapar la detección de satélites de los rusos y otros países, y por eso comenzaron a extender subterráneamente en niveles como 3 niveles o 5 niveles. Cualquier base militar americana tiene niveles subterráneos de como 3 o 5 niveles, pero no he oído de ningún base militar americana que tiene como 20 niveles subterráneos. No es necesario. Y por estas historias de la existencia de las bases alienígenas en Estados Unidos, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, es una especulación muy interesante. Pero la otra cosa muy interesante es que hay muchas personas que creen que existen los túneles debajo de Estados Unidos que extienden desde Área 51 en Nevada, todo hasta California, en Edwards, la fuerza base aérea de Edwards Air Force Base, y hasta extiendo al Dulce, Nuevo México, y hasta extendiendo esos túneles hasta Colorado, hasta Arizona, hasta Utah, el estado de Utah, que hay una base militar muy importante de Dugway Proving Grounds. Y
extendiendo todos estos túneles subterráneos. Pero esta historia es una cosa muy interesante en cuanto a la imaginación. Que alguna gente tiene una gran imaginación, pero la cuestión es verdad o no? Bueno, la cosa que puedo decir es, en 1950 había un tanque de pensamiento, ¿no? Un think tank muy famoso no me recuerdo el nombre de las compañías, pero Estados Unidos tuvieron una tecnología de crear túneles de la larga distancia, y ya existía en los 50, en 1950, la tecnología de excavar túneles con el uso de estas máquinas que podía crear túneles y sin dejar la tierra afuera, usando la tecnología que podían hacer podían crear unas paredes al mismo tiempo, excavando, al mismo tiempo podían crear las paredes como un glass o como vidrio, ¿no? Y por eso tenían esa tecnología, y por eso no estoy sorprendiendo a esta posibilidad. Bueno, pues algunas personas dicen que hay túneles subterráneos que conectan la base Dulce en norte de Nuevo México hasta los laboratorios Los Álamos, y hasta aún en esta ciudad Albuquerque, donde tenemos una base militar aérea, fuerza aérea muy importante, llamamos Kirtland, la base aérea fuerza, ¿no? Esos rumores existen, y también existen el rumor de que hay un nivel subterráneo en el aeropuerto bajo del aeropuerto de Denver, Colorado, que Denver, Colorado, debajo del aeropuerto de Denver, Colorado, existe un grande lugar subterráneo que conectan hasta el NORAD en Colorado, y conectan hasta Nuevo México. Y por eso esas cosas, cuando estamos de la existencia de las conexión túneles, conectando esas bases de varias partes, a mí me parece posible, pero probablemente no. En pocas distancias sí, porque en la ciudad de Los Álamos existen túneles debajo de los laboratorios de Los Álamos que conectan muchas partes del laboratorio. Por ejemplo, la sección área 2 hasta área 47 o 49 en Los Álamos. ¿Sabías que los laboratorios Álamos tienen muchas secciones? Como hay a lo menos 49 áreas, se llaman área 1, área 2, área 49 en Los Álamos, ¿no? Pero yo estoy convencido, y yo hablé con muchas personas que trabajan en los laboratorios Los Álamos,
que confirmó que sí existen túneles que conectan varias áreas de la desarrollo, ¿no? de research, estudios. Y por eso es una cosa no sorprendente este concepto de túneles, pero decir que todas las bases militares como Área 50 en Nevada y Edwards en California y Dulce y Colorado son conectados físicamente por los túneles, es un concepto muy difícil para mí decir, y yo creo que es una exageración. Norio, has mencionado el famoso aeropuerto de Denver, que le han relacionado, perdón que desvíe un poco el tema, con el tema de la masonería, Illuminatis, y es curioso, ¿no? El aeropuerto de Denver se le ha relacionado con todo tipo de sociedades secretas, satanismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú qué sabes exactamente de Airport Denver, el aeropuerto de Denver? Porque es uno de los aeropuertos con más simbología oculta. Por eso yo te pregunto, ¿hay algo que los gobiernos nos estén ocultando de Denver? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Sabías que todavía hay construcciones junto al aeropuerto de Denver? No lo sabía. Sí, hay construcciones grandes aún este día. Pues, bueno, muchas personas creen que las construcciones del aeropuerto terminó hace pocos años, pero no. Hay una continuación de excavación o alguna cosa que nosotros no sabemos, nadie sabemos la razón, y las compañías de construcción no quieren hablar sobre la pregunta ¿qué están haciendo ahí? Aún después de la terminación de la construcción del aeropuerto a Denver, y no quiere preguntar a esas preguntas, y todavía cualquier persona puede ir al aeropuerto de Denver y pueden ver que la construcción todavía está tomando, y nadie sabe por qué están haciendo allí. Pero la cosa es que verdaderamente la construcción de Denver, aeropuerto de Denver, es un tópico muy interesante porque gastaron muchos millones de dólares para construir este aeropuerto de Denver. No había ninguna necesidad de construir ese aeropuerto porque Denver tuvo un aeropuerto muy suficiente, muy cerca de la ciudad. Pero hace como 15 años decidieron crear ese aeropuerto afuera de la ciudad, en este lugar contemporáneo, pero la cuestión todavía se queda. ¿Por qué decidió construir ese aeropuerto nuevo en Denver y gastaron millones y de millones de dólares y causando especulación entre muchas personas? ¿Qué está haciendo construyendo la gigantesco aeropuerto? Y sí, como has dicho, en el aeropuerto hay muchos simbolismos satánicos y simbolismos de masonería en ese aeropuerto. Es una verdad, pero la cuestión es que existe o no una gran caverna artificial debajo del aeropuerto Denver, sí o no. Es muy difícil, pero todavía están construyendo alguna cosa y no quieren contestar las compañías de construcción. ¿Qué está haciendo? Aún hoy sigue
la construcción. Sí, Norio, es un misterio. Incluso Jesse Ventura ha hecho un reportaje sobre esto de Denver que lo recomendamos a los oyentes del programa. Bueno, sobre el Area 51, ¿cuántos hangars hay exactamente? Y si están haciendo nuevos hangares. Oh, sí, es una pregunta muy realística. Sí, porque existen más de 25 hangars en Área 51. Hasta pocos años, la más grande hangar en Área 51 era el hangar 18. Y el hangar 18 existe en la parte norte de la Área 51 y hasta entonces, hasta pocos años, era el hangar más grande. Pero hoy, y estoy hablando del tiempo contemporáneo, hay una construcción de hangar gigantesco cerca de la parte sur del Área 51 y nadie sabe qué tipo de hangar está construyendo. Y yo puse una foto de esta construcción del hangar gigantesco en la página de Facebook, de mi página de Área 51 en Facebook, y puede ver que parece como un hangar que tiene como un edificio de como casi 8 pisos o más y un tamaño grande. Y bueno, pues la cuestión es que para qué sirve este hangar. Y esa es la cuestión. Es una cuestión muy importante para nosotros, porque nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, tenemos un derecho a saber qué cosas están gastando con nuestro dinero de ¿cómo se dice? De impuestos. Bueno, nosotros tenemos todos derechos de saber lo que están haciendo con nuestros dineros. Y por eso estoy interesado en lo que está pasando en Área 51, lo que está pasando posiblemente en Dulce, Nuevo México, en la alegada base subterránea, porque cualquier cosa que está pasando allí están gastando nuestros dineros, resultando de nuestros trabajos muy duros, ¿no? Y con este impuesto nosotros tenemos derecho para saber la realidad, la verdad, y por eso estoy un activista en este sentido, de saber qué están ocultando el gobierno, qué están gastando con nuestros dineros. Y por eso, en cuanto a Área 51, a este hangar muy gigantesco, nadie sabe, porque no está colocada este hangar en el centro de Área 51, en las rampas de la base, ¿no? Está colocado en la punta muy sur de Área 51, casi, y por eso los empleados de Área 51 aún no saben lo que están construyendo, porque los obreros o los empleados de Área 51 no sabe casi nada de los programas de ajenos que están trabajando en el mismo lugar, ¿no? Porque el gobierno ingenientemente o brillantemente creó un sistema de compartamentalización, es decir, los empleados de Área 51 no saben lo que están haciendo otros empleados allí. Por ejemplo, Honorio, es muy interesante lo que mencionabas, pero
hay una cosa que te lo quería preguntar, me ha llamado siempre mucho la atención, es el respecto del asesinato de John Kennedy, que lo mata en Dallas, Texas. Hay una teoría que dicen que John Kennedy iba a revelar secretos UFOs. ¿Tú sabes algo al respecto? Ya sé que suena un poco así sorprendente la pregunta, pero han salido en el internet informaciones sobre la base del Four Worlds. ¿Tú qué me puedes decirnos sobre la base del Four Worlds? Exactamente la reacción de John Kennedy. Bueno, hay muchas historias tocante a eso. El misterio de la asesinación de President Kennedy en 1973. Y muchas personas en el mundo de la conspiración creen que el presidente Kennedy iba a anunciar al mundo que Estados Unidos estaban ocultando la presencia de los alienígenas y de objetos voladores, y iba a anunciar que grupos como CIA y NSA y otros grupos gubernamentales iban a anunciar el ocultamiento de todo esto, pero la cosa es que nosotros no sabemos la razón, porque el gobierno dice que había una persona nomás, una persona que atrevió a matar a ese y mató a ese presidente, pero otras personas creen que había más de una persona que se involucraron en la asesinación del presidente Kennedy, y otras personas creen que había una organización más grande que era en el fondo de la asesinación de Kennedy. Y como has dicho, una de las especulaciones, especialmente entre el mundo de la conspiración, es el tópico favorito. La cuestión es que Kennedy sabía alguna cosa de la existencia de los grises o de los alienígenas. El proyecto negro. Quería preguntarte sobre el Project Black, el proyecto negro en castellano. ¿En qué consiste y qué tipo de personas trabajan o trabajaron en ese proyecto? En ese proyecto negro, decir que en Estados Unidos hay leyes en el Congreso, y una de las leyes dicen que el gobierno o los militares, el militar, puede usar, por ejemplo, cuánto dineros para proyectos de cualquier cosa, sin revelar en detalle el proyecto. Y se llama el proyecto negro porque aún los miembros del Congreso no saben los detalles de gastamiento de ese millones de dólares en este programa, porque es una cosa que tiene que decir con la defensa de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no tienen que revelar cada programa militar, porque es una revelación que afecta a este país, Estados Unidos. Es un sentido común, pero cada año gastan tantos billones de dólares en los programas de proyectos negros, y posiblemente existen programas de proyectos negros que es ilegal. Entonces, decir esto, muchos problemas de desarrollo y experimentación militar en Estados Unidos tienen un problema muy grande, es decir, ¿qué hacer con los materiales nucleares gastados? Y muchas cosas químicas, ¿qué van a hacer y cómo
pueden dispersar o cómo pueden poner esas cosas de gran cantidad de las químicas usadas, las cosas usadas, y cómo pueden hacer esas cosas, ¿no? Es el gran problema de los proyectos. Por ejemplo, en Área 51 existe muchas residuales de los químicas y las materiales muy peligrosas, ¿no? Y por eso como hace 15 años, muchos obreros de Área 51 se enfermaron porque contactaron con los químicos muy tóxicos, ¿no? Y muchos obreros, algunos obreros murieron y muchos otros, cientos de obreros en Área 51 se fue enfermados a causa de estas químicas, y es un gran problema, y por eso yo organicé muchos años, en 1998, un movimiento de la gente diciendo al gobierno que el gobierno tiene que admitir la existencia de Área 51. El gobierno tiene que admitir que muchos obreros se enfermaron al resultado de las químicas tóxicas, y el gobierno tiene que reparar a esas personas, reparar a las familias de esos obreros. Y afortunadamente a causa de este movimiento, recientemente, empezando como 3 o 4 años, el gobierno empezó a reparar esas cosas, y empezaron a pagar a las familias de los obreros dineros para sus enfermedades. Y por eso estoy diciendo que es muy importante ese movimiento de pueblo, que tienen el coraje de decir al gobierno que tienen que decir la verdad, ¿no? Entiendo. Bueno, perdonen que suene el teléfono, creo que estaba sonando en la casa de Norio. Ya, no pasa nada, cosas del teléfono. Bueno, Norio, por ejemplo, quería preguntarte ya, para entrar ya al final de esta entrevista, hay un par de preguntas más. Háblanos de la base de Kirtland Air Force Base, que está en Albuquerque, New Mexico, y que ahí también exactamente está la base Manzano y la base Sandia, que están en la base de Kirtland, ¿no? ¿Qué hay en esas dos bases exactamente? Porque esas dos bases son muy importantes y tiene algo que no tiene otro tipo de bases. Sí, es verdad. En la base de la Fuerza Aérea, Kirtland, aquí en Albuquerque, es uno de los más importantes lugares militares en Estados Unidos, y establecieron en 1947, coincidentalmente. Hasta entonces no existía una base de la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó en 1947. Hasta aquel entonces no existía la Fuerza Aérea, solamente existía la Fuerza de la Army, o la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada tuvo una sección de aviación.
Y por eso comenzaron a establecer la base aérea de la Fuerza Aérea Kirtland en 1947, y al mismo tiempo la base Manzano se fueron establecidos. La base Manzano es muy cerca de la montaña de Manzano, que existe en parte de la base de Kirtland, y es una montaña que tiene niveles subterráneos para ocultar las armas nucleares y para ocultar otras cosas. Y el hecho de que estuvo establecido en 1947, el mismo año del acontecimiento de Roswell, aquí en Nuevo México, es muy interesante, porque algunas personas dicen que en esa base subterránea de Manzano, dentro de la base Kirtland, ocultó el gobierno parte de posiblemente un disco alienígena de Roswell, o algunas cosas muy sensitivas, no sabemos seguramente, pero aún hoy día existe esa base, la base dentro de la base Manzano, la base Manzano subterránea. Hoy día existe, hay muchos niveles, y una tercera parte de la montaña es hueca, ¿no? ¿Sabes? Es porque es un lugar que puede ocultar muchas cosas. Pero en 1992, la base de Kirtland estableció un nuevo lugar dentro de la base de Kirtland para ocultar las armas nucleares. Pero en mi opinión, la base de Manzano todavía existe, y posiblemente están ocultando algunas cosas más sensitivas, no sabemos exactamente, pero es la historia verdadera. Y junto a la base Manzano, dentro de la base Kirtland, existe otra base, se llama la base de Sandia. Sandia es el nombre de la organización más grande de Estados Unidos. Es un grupo de desarrollo y estudio y experimentación militar, la más grande en Estados Unidos, Sandia Corporation, la corporación Sandia. Y en esta base Sandia existen muchos edificios, y están haciendo muchos programas ocultos en cuanto al desarrollo y experimentación militar. Y la base Sandia todavía están haciendo muchas cosas, inclusive también de la experimentación biológicas. Hay una clínica, se llama Loveless. La clínica medical Loveless tiene una presencia grande dentro de la base Sandia, y el presidente de la organización medical Loveless Clinic tuvo mucho interés en experimentación usando los animales, ¿no? Y era en ese laboratorio de Loveless donde el gobierno experimentó con los monos durante el lanzamiento de satélites en los 60s, con los monos, ¿no? Porque Estados Unidos mandaron algunos animales como los monos al espacio, ¿no? Y ese laboratorio dentro de Sandia, la base Sandia, fue muy importante en esa experimentación con los animales, y aún hoy día continúa
experimentando en los animales, experimentando en la reacción de los animales a las químicas y a las otras cosas. Y por eso la base Sandia, que muchas personas no saben nada de la existencia de la base Sandia dentro de la base Kirtland. Bueno, todavía siguen muchos programas y nosotros tenemos todo derecho de saber lo que están pasando en ese base de Kirtland. Kirtland, como he dicho, es una de las bases militares de la Fuerza Aérea más importantes en Estados Unidos, tan importantes como Área 51 en Nevada y tan importante como la base de la Fuerza Aérea Edwards en California, y tan importante como Dugway, la base militar de Dugway en Utah. Y entonces Albuquerque es una de las ciudades más importantes en el mundo en cuanto a las tecnologías militares de contemporánea, ¿no? Nosotros estamos muy cerca de la White Sands, el lugar muy gigantesco, espacioso, donde están probando las cosas de las armas de microwave, microondas, ¿no? Como las armas de la guerra. Y Nuevo México tiene programas más avanzados en este campo de la guerra de microondas. Sí, Norio, por ejemplo, ya que falta ya poco para terminar este programa, estamos entrando ya en la recta final de este apasionante programa, he encontrado, así es el caso de dos chicas, dos mujeres abducidas, una que se llama Judy Doherty. Esta chica, su caso ocurre en Texas en mayo de 1973, y el caso de Mina Hansen ocurrió en New Mexico en 1980. Pero si quieres puedes comentar Judy Doherty, es un caso que no se ha oído en España, creo que no, pero solo se habla en páginas de latinoamericano. Bueno, pues el caso de Myrna Hansen es muy importante en la historia de los ovnis en Nuevo México, y está conectado con la historia de Dulce en Nuevo México, porque este incidente de secuestración de ella y su niño, ¿no? Tomó lugar en 1980 en parte norte de Nuevo México, muy cerca de Cimarrón. Hay un lugar que se llama Cimarrón en parte norte de Nuevo México, y la familia, o sea, Myrna Hansen y su niño, se involucraba en un incidente misterio, es decir, estaba manejando Myrna Hansen su coche, ¿no? Como en la noche, como muy tarde de la noche, cerca de pasado la medianoche, pues después de haber manejado desde Texas, y estaban manejando a su casa cerca de Cimarrón, ¿no? Y súbitamente en esta carretera muy sola, ¿no? Muy quieta, no había ningún otro coche, pero porque estaba muy tarde pasado la medianoche, y súbitamente Myrna Hansen observó un objeto muy brillante sobre su coche, y dice Myrna Hansen que fue tomado al aire, súbitamente por la fuerza desconocida, y fueron traídos en este objeto en el cielo. Y dijo Myrna Hansen que fue tomado en un lugar subterráneo cerca de la región. Y ese incidente, fue muy famoso
Y después, un científico con el nombre Paul Bennewitz en Albuquerque, que estaban haciendo negocios con la fuerza fuerza de Kirtland, aquí en Albuquerque, entrevistó con esa señora, Myrna Hanson, y el científico Paul Bennewitz, y convidó a ella a su casa, y con la presencia de una especialista de hipnoterapia de la Universidad de Colorado, no sé cómo bueno, olvidé el nombre, pero ese famoso especialista de hipnoterapia, los tres, fue en la casa de Paul Bennewitz, y la conclusión es, según Paul Bennewitz, que Myrna Hanson fue llevado a un lugar subterráneo de Dulce, Nuevo México. Y es una historia muy larga, pero es muy importante en la historia de ovnilogía en Nuevo México, y yo estoy convencido que Myrna Hanson, la experiencia de Myrna Hanson fue un incidente verdadero. Pero mi cuestión es, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad puede ser, comparativa, ¿no? Posiblemente la verdad de una persona no es necesariamente la verdad a otra persona. Y por eso es un tópico muy, muy interesante, porque es posiblemente estoy diciendo, que la realidad o la cosa que parece la realidad a una persona se puede inducir con el uso de control de la mente, y estoy convencido de que los militares americanos han experimentado con el inducir la realidad a una persona con la tecnología de control de la mente, y usando muchas otras tecnologías. Pero esto no es decir que el problema de secuestración de los alienígenas a la gente es un tópico muy interesante, y desgraciadamente no tengo tiempo para hablar de eso. Pero muchas gracias, Juan, es un tópico muy interesante. Sí. La secuestración. Sí, la secuestración y abducción de la persona. Abducción. Abducción, estoy hablando de eso. Sí. Sí. Mira, Norio, hay otro caso también que ocurre en Texas en mayo de 1973, 1973, en Texas. The case with the Judy Doherty. Este caso de Judy Doherty. Yo quería saber si tú lo conoces, porque este y el Myrna Hansen son de los más famosos de abducción, de los que más se ha hablado en América. El caso de Judy Doherty ocurre en 1973. ¿Conoces el caso exactamente? Bueno, desgraciadamente, señor, nunca he oído del caso de Judy Doherty en Texas en 1973. Pero desgraciadamente no tengo información, y como has dicho, este caso posiblemente es más famoso en otros países, pero no en Estados Unidos. No es famoso en cuanto en mi opinión, pero por eso no puedo decir nada de esa cosa. Pero en cuanto al 1973, es un año de gran onda de ovnis en Estados Unidos. 1973 había una abducción en Mississippi en 1973, el año de la gran llegada de la onda de avistamientos de ovnis en Estados Unidos. Y por eso, coincidentalmente,
no estoy sorprendido de que había un caso de abducción o secuestración desde Judy Dorothy. Entonces, amigo Norio, ya que te hemos tenido aquí, es un placer porque lo que estás diciendo es muy impactante, pero la última pregunta ya de esta entrevista, que ha sido de la más apasionante y una de las más largas que he hecho en la ufología. Fíjate que toco la ufología, pero un par de ocasiones, y en esto hemos desvelado algunas cosas muy importantes, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, ya por último ya, de la base 12, de la base 12 de New Mexico? ¿De la base dulce? Sí, 12, la base 12. La base 12. 12. Sí, 12, sí. Una de las bases que está en New Mexico. Bueno, pues en cuanto a... bueno, no he oído de la palabra 12. Sí, no está hablando de la base dulce o 12. No, dulce no. Base 12 que está metido en la base de dulce. Es una de las bases, uno de los números de las bases. Oh, bueno, pues no sé, no tengo ninguna información de la existencia de la base 12 en Nuevo México. Pues tal vez apareció en una historia de Tomás Castello o una historia de otras personas, pero de la base 12 en Nuevo México no he encontrado ninguna información. Pues bueno, Norio Hayakawa desde New Mexico, de verdad, muchas gracias por haber atendido la llamada The Call from Tears Program, este podcast, y es un placer haber conversado contigo porque me pareces una persona que lleva muchos años, y como lo has dicho y como lo has contado al principio, que esto ya es una historia de largo, ¿no? Pero de verdad, Norio, que muchas gracias de corazón, y la verdad, antes que ya cerremos el chiringuito, ¿cuáles son los medios de contacto para que te puedan escribir? Contact, email, sí, lo que sea, para que puedan contactar. Muchas gracias. Soy una persona de la mente muy abierta y no tengo nada que ocultar, y cualquier persona puede comunicarme con el email noriohayakawa@gmail.com, o estoy en Facebook, y mi pensamiento es que todas las cosas debe de ser abierto, y por eso sería gran placer mío establecer un contacto en España especialmente, y uno de estos días me gustaría mucho visitar a España y hacer una presentación en cualquier lugar, porque me gustaría visitar allí. Nunca he ido a España, y bueno, a pesar de mi español peor. Bueno, hablas bien español, yo te entiendo. Fíjate que eres japonés. Hablas el japonés, hablas el español, hablas el inglés. Yo el inglés, pues Norio, lo llevo a medias, pero el accent from North America, pues lo tengo porque a mí me enseñaron inglés como a medias, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? No, pero el tópico de que un japonés hable de estos temas, y fíjate que en Japón está el tema de la ufología. Nunca he escuchado yo ningún caso de Japón. No sé si habrá alguno, que algún día podamos hablar de ovnis en Japón, porque Japón es muy interesante. Tokio, bueno, son ciudades que son muy grandes y muy interesantes. Pero es interesante que vengas a España, porque España, aquí en Andalucía, a donde yo vivo, hace calor ahora, en invierno, en el winter. Hace calor impresionante, ¿eh? Vamos, si te vas a Barcelona, que es la capital de Cataluña, pues hace frío, va variando, ¿no? Pero es muy interesante España. El tema de la ufología aquí en España ha habido bastante censura aquí en España. Muchos de los investigadores, pues no voy a dar nombres porque si no me voy a meter en un problema, es que muchos de los investigadores, pues para mí el que también ha luchado es JJ Benítez.
uno de los más famosos en España, y etcétera, ¿no? Ha habido muchos ufólogos, pero el más referente en España es JJ Benítez, que ha hecho su lucha, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, y era mi gran honor estar en su programa, y que Dios te bendiga, y todas las personas que habían escuchado esta entrevista. Muchísimas gracias. De nada, Norio, muchas gracias, y de verdad que ha sido un placer contar contigo hoy en este programa. César y Juan, gracias por atender la llamada desde España. Muchas gracias.